Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre unas propuestas que no se les ha dado la atención necesaria dentro de los medios tradicionales, pero que son extremadamente preocupantes porque están siendo realizadas por uno de los grupos de interés que podríamos decir que tiene más influencia dentro de la política chilena, que en la práctica hacer lobby, aunque no sean representativos de un porcentaje alto de la población. Me refiero por supuesto al Móvil H, ya que están presentando una propuesta que está siendo considerada por diversos diputados y senadores que terminaría por eliminar por completo la presunción de inocencia en Chile en algunas materias, lo que es muy peligroso, eliminando el concepto de igualdad ante la ley, de la presunción de inocencia, que es un concepto básico del derecho, que si se elimina significa que a ti te acusan de algo y tú, que eres el acusado, que te están diciendo, oye, tú hiciste esto, en vez de defenderte y ser el que te acusa, el que tiene que demostrar lo que dice, tú tendrías que demostrar que lo que él dice es falso, lo que en la práctica terminaría eliminando por completo el concepto de justicia, de equidad en la ley, para poner básicamente un sistema en el cual el que acusa primero sale beneficiado y tú puedes demandar a alguien y no tienes que probar nada, el demandado sería el que tiene que probar todo. Extremadamente peligroso, extremadamente antijurídico en sus conceptos, eliminando las bases mismas de lo que es el derecho. Pero vamos a ver a continuación. Antes quisiera agradecerle al suscriptor José Tomás Castro Comparini, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de Patreon. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Y gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere apoyar el canal, ya sea con un aporte voluntario único por Flow o criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que está fijado abajo en los comentarios. Ahora, ¿de qué es lo que vamos a hablar específicamente? Son unas propuestas que realizó el Movilache, pero que está impulsando una serie de organizaciones para que buscan reformar la llamada ley Samudio, porque dicen que esta ley fue un avance, pero su impacto es limitado. Ahora, ¿qué implica esto y qué es la ley Samudio para aquellos que no lo sepan? La ley Samudio fue una normativa que se aprobó en Chile posterior a la muerte de una persona del mismo apellido, si no me equivoco, Samudio, que en la práctica lo mataron, si no me equivoco, fueron unos neonazis que lo mataron a esa persona porque era homosexual. Entonces, posteriormente hubo una discusión legal y se aprobó la ley Samudio, que en la práctica agregó una serie de estipulaciones que podríamos decir que agregan agravantes dentro del derecho para cuando se hace un delito que tiene la base de discriminación sexual. Ahora, ¿qué significa eso? Que es un agravante para aquellos que no sepan. En el derecho hay atenuantes y agravantes. Un agravante es cuando hay una circunstancia que hace que la sanción que se va a aplicar sea de un grado más alto por sus circunstancias. Atenuantes son circunstancias que bajan la pena, atenuantes que aumentan la pena. Eso de manera simple. Entonces, esta ley Samudio agregó agravantes para algunos tipos de situaciones. Pero una serie de organizaciones están diciendo que no es suficiente. Entonces quieren hacer una reforma en la práctica a esta normativa. ¿Y quiénes son los que son parte de esto? Por una parte, el Movilache, como también vemos que hay una serie de otras organizaciones, algunas de estas son la Fundación Iguales y Ronda y otras organizaciones que hacen una serie de propuestas que quieren modificar la ley Samudio para llegar a una serie de cosas, de las cuales una de ellas, aunque no es la única, es extremadamente peligrosa. Propuestas del Móvil H para reformar la ley, que ya están siendo consideradas por diputados y senadores de izquierda y derecha dentro del Senado y la Cámara de Diputados. Les voy a dejar todas las fuentes en la descripción del video para que ustedes mismos lo puedan ver. Una de las propuestas, que es el sexto punto, es la más peligrosa, pero las vamos a ver todas. Sexto, invertir la carga de la prueba, es decir, se propone que sea el denunciado quien compruebe que no discriminó y no la víctima la encargada de mostrar que sufrió algún tipo de discriminación arbitraria. ¿Qué significa esto? Que actualmente, como corresponde, existe la presunción de inocencia. O sea, que alguien te puede acusar de algo, pero asumimos tu inocencia y hay que comprobar tu culpabilidad. ¿Por qué? Porque de esa manera, si fuera al revés, lo que implicaría es que cualquiera puede acusar a otro y no tiene que demostrar nada. Uno podría inventar algo y acusar a otro, pero daría lo mismo tener pruebas porque el otro tendría que demostrar que él es inocente. Se eliminaría la inocencia como concepto de presunción, que es una de las luchas principales que tuvo el Poder Judicial durante siglos contra los absolutismos monárquicos para poder tener independencia del Poder Judicial y que no se pudiera meter a la cárcel a las personas sin pruebas. Esa fue una de las bases principales de empujar la presunción de inocencia por parte del liberalismo en su momento. Pero con esto se quiere eliminar eso y decir que la víctima, presunta víctima,
No tiene que demostrar nada. Entonces tú, si es que esta normativa se aplica, tú podrías denunciar, como dice aquí, que hubo discriminación contra ti mismo y no tienes que presentar ni una prueba. Tú podrías decir, me discriminaron. Ahora a ti que te estoy acusando de discriminación, demuestra que no me discriminaste. Entonces tú, a la persona que estás diciendo que habría sido el que hizo eso, esa persona tendría que demostrarlo y tú podrías acusar a cualquiera sin comprobar nada. Lo leo nuevamente. Invertir la carga de la prueba. Es decir, se propone que sea el denunciado quien compruebe que no discriminó. ¿Sabes lo orwelliano, lo distópico que es ese concepto? Que a ti te acusen de algo y tú siendo el acusado tienes que demostrar tú que no hiciste algo. Extremadamente autoritario, extremadamente orwelliano, elimina por completo la presunción de inocencia y da la facultad para que cualquiera pueda acusar a otro de algo y no tiene que demostrar nada, lo que va a llevar a que muchas personas inocentes sean metidas a la cárcel. Y no la víctima encargada de demostrar que sufrió algún tipo de discriminación arbitraria. Y aquí hay otro problema. No sabemos si es víctima o no, porque les voy a contar un secreto que no se lo digan a nadie. La gente miente. Lo sé, una sorpresa. Entonces, si hay presunción de culpabilidad, va a haber personas que mientan. Porque si asumimos que a cualquiera que acusas no tienes que mostrar pruebas, pero asumimos que es culpable y tiene que mostrar su inocencia, miren la sorpresa que eventualmente la gente se va a aprovechar de eso porque, oh, sorpresa, la gente miente. Por algo tratamos de demostrar la culpabilidad de alguien, presumimos la inocencia y por eso tratamos de demostrar la culpabilidad. Lo que se hace con esto es lo contrario, presumimos culpabilidad y hay que demostrar la inocencia. Es una cosa completamente peligrosa, autoritaria, que más allá de su tendencia política usted debería oponerse a esto porque elimina las bases de lo que es la normativa jurídica y esto es extremadamente peligroso. Propuesta del Movilache. Pero no es la única, las vamos a ver todas. En el marco de la reforma de la ley Zamudio, el Movilache ya expuso ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado proponiendo, insisto, esto ya está siendo visto por los senadores y está siendo impulsado dentro de la Cámara de Diputados también. Uno, crear una institucionalidad antidiscriminatoria cuyos objetivos sean ayudar legal y psicológicamente a las víctimas, generar políticas públicas preventivas de la discriminación y supervigilar la aplicación de la ley, entre otras. Crear un nuevo organismo estatal pagado con nuestro dinero para ver que no se discrimine. Ahora, ¿quién define qué es una discriminación? Bueno, es un concepto medio arbitrario, ¿no? Pero dependerá seguramente de los funcionarios públicos a cargo. Cualquier cosa podría llegar a ser. Es peligroso eso también. Dos, eliminar del artículo 6 de la ley la imposibilidad de impugnar leyes o sentencias discriminatorias. ¿Qué significa esto? Que eso hablar de sentencias discriminadoras, primero, ¿quién define discriminación? Pero aquí dice la imposibilidad de impugnar. Entonces, con esto se quita la cosa juzgada en los juicios. Significaría que puede haber una sentencia judicial y que está fija, ejecutoriada, y lo que podría ocurrir es que alguien dice, ah, no, eso es discriminatorio. ¿Quién define que es discriminatorio? Papá Estado, o justamente estas personas, estos grupos de interés. Entonces alguien podría decir, oye, mira, ese juicio por corrupción es discriminatorio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se elimina la resolución judicial. Es muy peligroso esto. Como ven, estas propuestas son extremadamente peligrosas. 3. Eliminar el artículo 12, el cual multa al denunciante de la discriminación si es que el tribunal resuelve que no hubo un acto de exclusión. Esta sanción solo desmotiva las denuncias. ¿Pero por qué quieren eliminar esto? ¿Saben qué significa eso? Que actualmente si alguien hace una denuncia falsa y el tribunal determina, ah, hubo una denuncia falsa, bueno, te sancionan con una multa, porque tiene que haber una consecuencia si estás inventando cosas. En cambio, con esto dicen, no, se desmotivan las denuncias. Solo se desmotivan las denuncias en ese caso si es que usted está inventando cosas, porque lo que ocurriría con esta situación es que cuando se les multa, como es actualmente, por hacer una denuncia falsa, es porque hiciste una denuncia falsa. Ahora lo que están diciendo, no, que se quite eso. Entonces tú podrías inventar cosas y si es mentira, ni una consecuencia, no te pasa nada. Cuarto, incorporar un artículo que obligue a indemnizar el daño moral y material causado a las personas o grupo de personas afectadas por discriminación. En la actualidad las multas van con cargo al fisco, lo que también desmotiva las denuncias. Ahora, con esto quieren traspasar básicamente una indemnización que en vez de que sea al Estado, además de esa, sea también a la víctima. En esto yo diría que no hay realmente un problema, no me gusta tanto que las multas vayan para el Estado, yo prefiero que haya compensaciones a las víctimas de algo si es que efectivamente se dan. Entonces esto es un tema más discutible. Quinto, eliminar del artículo 2 un inciso que permite siempre la discriminación arbitraria cuando se encuentre justificada en el ejercicio legítimo de otro derecho fundamental establecido en la Constitución. Esta disposición debe eliminarse porque implica literalmente considerar a unos derechos como más importantes que otros, ubicando el de no la discriminación en una categoría inferior. Si bien es posible que se produzcan colisiones de derechos, estos deberían resolverse caso a caso en sede judicial y no generando categorías establecidas por la ley.
Esto también es peligroso, porque primero, ¿qué es discriminación? ¿Quién define qué es discriminatorio? En la actualidad hay distintas personas que se ofenden por una cosa u otra o se sienten discriminadas por una cosa u otra. El derecho de propiedad, por ejemplo, lo vemos aquí. Si tú tienes una casa y no quieres dejar entrar a una persona porque no quieres, porque simplemente dicen, no, no quiero, está en mi casa y no te quiero dejar entrar, eso podemos considerarlo discriminación. Hay que pasar por encima del derecho de propiedad solo porque se hizo una discriminación. ¿Quién define los límites de qué discrimina y qué no? Nuevamente, el derecho a la libertad de expresión. Criticar a alguien por tener un pensamiento político, un pensamiento ideológico, sea usted de izquierda o de derecha y piensa distinto. El otro podría alegar discriminación. Nuevamente, porque usted no lo quieran invitar a alguna cosa. Si no me equivoco, en su momento, la izquierda ha acusado de discriminación política a la derecha por sus dichos. En otros casos tenemos, y recordemos que José Antonio Casa en su momento, si no me equivoco, utilizó la ley Zamudio para demandar a la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, que está liderada por una militante del Partido Comunista, por no invitarlo, ya que consideraba que eso es discriminación. Casos distintos, distintas veredas políticas. ¿Qué es discriminación? ¿No invitar a alguien es discriminatorio? ¿No dejarlo entrar a tu casa, que es usar tu derecho de propiedad, es discriminatorio? ¿Cómo se puede decir esto de que tiene que estar por encima de los otros derechos? Porque hay que entender eso, no ser discriminado no es un derecho, es un privilegio. Los derechos son aquellos que son inherentes a cada persona en su mismo interior. La vida es un derecho porque es inherente al ser humano para existir por sí mismo. La libertad de pensamiento es un derecho porque aunque el Estado te quiera quitar tu libertad de expresión, la libertad de pensamiento no te la pueden quitar jamás. La propiedad es un derecho porque tú siempre eres propietario al menos de ti mismo y eso no te lo pueden quitar al menos sin que tú dejes de vivir. Entonces, esas cosas son derechos. Estos otros no son derechos. Pueden ser privilegios que uno puede decir que son necesarios o innecesarios, pero derechos no son inherentes a las personas sobre sí mismas. Y esto es nuevamente muy peligroso porque decimos, ¿qué es discriminación? ¿Quién define qué es discriminar? Y que esto de que no pase eso, que no pueden estar otros derechos sobre las cosas. Pensar distinto es discriminar, dar una opinión es discriminar, no querer dejar entrar a alguien a tu casa es discriminar, muy peligroso esto. Sexto, ya lo hablamos, invertir la carga de la prueba, hacer presunción de culpabilidad, esto es extremadamente lesivo, es extremadamente peligroso y cualquiera que aprecie alguna cosa del derecho, cualquiera que haya estudiado derecho que escucha esto, de si se respeta como abogado, como juez, debería estar en contra de este tipo de cambios. Séptimo, para aplicar la agravante, se propone cambiar de la frase de la ley la frase delitos motivados por discriminación por el de delitos con presencia de elementos discriminatorios. Nuevamente, atentos con esto. Esto porque la motivación del agresor es casi imposible probarla, a tal nivel que solo en 4 ocasiones se ha aplicado el agravante. En cambio, si se indica con presencia de elementos discriminatorios, basta con demostrar que durante una agresión a alguien lo ofendieron en razón de alguna de las categorías protegidas por la ley. Elementos discriminatorios. ¿Quién define qué es un elemento discriminatorio? Esto es tratar de meter nuevamente estos conceptos de que tú estás discriminando sin darte cuenta. Elementos discriminatorios. Si tú no quieres hacer una cierta actividad, como ya ocurrió en otros países donde acusan que personas heterosexuales están discriminando de manera inconsciente cuando no quieren tener relaciones sexuales con personas homosexuales. ¿Eso es discriminación de acuerdo a esta ley? ¿Qué es un elemento discriminatorio? Esto es básicamente agregar la idea de que de manera subconsciente, que tú sin darte cuenta estás discriminando. Entonces tú puedes ser una persona que no quiere discriminar, pero dice, no, tú tienes elementos discriminatorios. Muy peligroso nuevamente esto de meter como la idea tan nuevamente orwelliana de que tú estás haciendo actos sin darte cuenta y la ley va a definir que estás haciendo algo como discriminatorio y tú no te das cuenta. Muy peligroso. 8. Creación de un reglamento sobre la ley, que nuevamente tomando en cuenta todos estos elementos nos generaría mucha confianza. Entonces, esta es una noticia importante que espero que se esté hablando también en otros canales de YouTube, en otros medios alternativos, porque es algo peligroso, no se habla mucho y está intentando cambiar el Código Penal para implementar una serie de normativas que son contrarias a todo principio jurídico que busque la igualdad ante la ley, que busque que no haya privilegios de unas personas sobre otras. Esto es un tipo de pensamiento tan lesivo, tan contrario a todas las bases jurídicas que llega a sorprenderme. Y lo peor de todo es que lo están tomando en cuenta políticos, para que vean el problema de la casta política, porque este tipo de cosas normalmente no se aprobarían por cualquier persona con sentido común. Pero los políticos, nuestra casta política, se deja guiar por estos grupos de interés. Hay veces que hay lobby de grupos empresariales, de grupos económicos, de grupos políticos, y esto es un lobby también de un grupo político.
El móvil H no representa la mayoría de la población, representa una minoría muy pequeña dentro de este país, pero de todas maneras tienen un nivel de influencia, impulsando muchas veces proyectos de ley como estos que son extremadamente agravantes para la población y que, bueno, como tienen grupos de interés y en la práctica en los sistemas que tenemos ahora es cosa de convencer a una que otra persona que esté en cargo político que se pueden hacer cambios, logran hacer estos cambios. Todo con lobby. ¿Pagado con qué? Nuestros impuestos. Entonces lo peor de todo es que todos nosotros estamos financiando esto. Qué bonito, ¿no? Bueno, una situación lamentable, pero valía la pena verla. No sé si cuánta gente verá este video porque estos temas jurídicos muchas veces a las personas no les interesan, pero es importante que los conozcan y hay que rechazar este tipo de cosas. Particularmente hay que hablarle a las figuras del Senado que están en la comisión que está viendo este tema, que son los senadores Felipe Kast, Iván Moreira, Alejandro Navarro y Adriana Muñoz. Ahí pueden buscar sus Twitter, sus correos de contacto en las redes sociales y de esa manera hagan presión para que esto no se vaya a aprobar, porque este tipo de reformas a nivel jurídico, algunos si se quedan solo con el título de hay que mejorar las leyes antidiscriminación, se van a pensar solo en eso, pero si ven el detalle, tiene una serie de cambios, de reformas, que yo como ya terminando derecho, estoy en mi último año, les puedo decir que son muy peligrosos. Pero bueno, recuerden que ustedes pueden recomendarme alguna noticia, algún tema abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.